Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Presidente Bolsonaro no admite su derrota, pero empieza la transición de gobierno en Brasil en medio de protestas. Presidente Petro llega a Caracas para ultimar acuerdos migratorios y comerciales con su homólogo venezolano. Esto yo mayormente lo veo como de una manera racista. Además, manifestaciones de migrantes se sale de control en la frontera sur estadounidense. Acusan formalmente al sospechoso de atacar a Paul Pelosi. Fiscalía dice que la agresión tuvo motivaciones políticas. ¿Qué tal? Bienvenidos al Mundo al Día. Comenzamos esta emisión en Caracas, donde hoy se reunieron los presidentes de Venezuela y Colombia para coordinar la dinámica comercial y de seguridad en la frontera común. Vamos ahora a Caracas justamente con Adriana Núñez Rabascal. Adriana, ¿qué se espera en este encuentro de estos dos mandatarios? Yasmín, este encuentro rompe con 6 años de hostilidades entre ambos gobiernos. Gustavo Petro es el primer mandatario colombiano que visita Caracas después de que el último fuera el expresidente Juan Manuel Santos en el año 2016 en medio de tensiones. Pero hoy el punto clave estará en la frontera y en la vuelta de Nicolás Maduro al sistema interamericano de los derechos humanos. Ciao, hab mich gefreut. Hast du es geschafft? Nee, ne? Este es el primer cara a cara entre ambos mandatarios desde que Gustavo Petro asumió la presidencia de Colombia. Antes de partir a Caracas, Petro anunció que abordará temas migratorios y comerciales y que pedirá a su homólogo Nicolás Maduro regresar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que Venezuela abandonó en 2013. Es quizás la primera reunión que hay entre presidentes desde hace muchos años, 6 años de vacío político. El encuentro entre ambos presidentes ocurre 5 días después de que Petro se quejara por el bajo flujo comercial en la frontera común, donde, según dijo, apenas se han generado $2,5 millones de dólares desde que se reanudaron las relaciones. Digan qué van a hacer conjuntamente para desestimular el comercio informal, para ir en contra de lo que llaman el contrabando. Venezuela será garante en los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN, por lo que la presencia de combatientes de ese grupo irregular en el país podría ser otro punto en las conversaciones. Las Fuerzas Armadas venezolanas se han quejado de que se han enfrentado con guerrilleros de origen colombiano en territorio venezolano y aún así el gobierno no le ha puesto énfasis a eso. Quizás Petro lo toque. A Petro le importa muchísimo la política de paz. Mientras, desde su cuenta en Twitter, el opositor venezolano Juan Guaidó cuestionó que Petro reconozca a Maduro como presidente y expresó que esa decisión puede normalizar violaciones de derechos humanos que señalan a Maduro como responsable de la cadena de mando y la peor crisis migratoria en el mundo. Y justamente cuando se refiere a la peor crisis migratoria en el mundo, hay que decir que hay un total de 2.700.000 venezolanos en Colombia, y ese es uno de los puntos que Gustavo Petro quiere abordar con Nicolás Maduro en la reunión que a esta hora se mantiene en el Palacio de Miraflores, sede del gobierno de Venezuela. Gustavo Petro arribó al aeropuerto internacional de este país cerca de la 1:37 de la hora local y asimismo fue recibido con honores en el Palacio Presidencial. Adriana, y por supuesto nosotros continuaremos haciéndole seguimiento a esta noticia. Muchas gracias. Y ahora nos vamos a Brasil, donde hoy se conocieron las primeras palabras del presidente Jair Bolsonaro tras las elecciones presidenciales celebradas el domingo. Más de 40 horas después de los comicios que le dieron la victoria a su contrincante Luis Ignacio Lula da Silva, el mandatario no admitió su derrota. Hacemos contacto en vivo con Philip Crowder en Río de Janeiro. ¿Qué dijo Bolsonaro y cómo se pueden interpretar estas palabras? Felipe.
Pues como lo acaba de decir usted, Bolsonaro no admitió la derrota. Esa es la parte más importante de este brevísimo discurso. No felicitó a Lula, el presidente electo, por su victoria. Bolsonaro tampoco cuestionó el resultado explícitamente, pero la transición de la presidencia de Jair Bolsonaro a la presidencia de Luis Ignacio Lula da Silva ha empezado. Pero no lo dijo Bolsonaro. Una vez que él abandonó el podio, su jefe de gabinete anunció lo que se espera sea una transición ordenada y pacífica. Bolsonaro como presidente no concedió. Ahora, ¿qué reacción podrían provocar estas palabras en el país? Pues Bolsonaro mencionó las protestas que están ocurriendo en todo el país y dijo que apoyaría las protestas pacíficas. Conductores de camiones están bloqueando carreteras en muchas partes del país, pero la Corte Suprema ordenó a la policía de carreteras despejar esas protestas. Muchos de los camioneros han dicho que no reconocerán la derrota de Bolsonaro en las elecciones del domingo. Era Philip Crowder de la agencia de noticias AP. Te agradezco mucho, Philip. Bien, y regresamos a Estados Unidos porque un grupo de migrantes, en su mayoría venezolanos, se enfrentaron a las autoridades migratorias en el Río Bravo, cerca de El Paso, Texas. César Contreras nos tiene el reporte. Desde el pasado 12 de octubre, el panorama ha cambiado para los migrantes venezolanos que se encuentran en México. Ya no son recibidos en Estados Unidos y es una incógnita si en algún momento se les aceptarán sus solicitudes de asilo. Quiero pedirle al presidente John Biden que nos dé la oportunidad de demostrar que no todos somos malos, que todos somos clase trabajadora. Testigos relataron a La Voz de América que un grupo de migrantes elaboró a mano una bandera gigante de Estados Unidos con la meta de llamar la atención a la situación en la que se encuentran. Agentes de la patrulla fronteriza arrestaron durante la protesta a uno de los creadores de la bandera, lo que enfadó al resto del grupo. La patrulla fronteriza respondió con gas pimienta dentro del territorio estadounidense cuando les lanzaron piedras y otros objetos. Esto yo mayormente lo veo como de una manera racista, ¿ya? Porque como bien te lo vengo diciendo, ¿por qué únicamente al venezolano? A lo que la patrulla fronteriza respondió. El 31 de octubre, aproximadamente a las 12:20 de la tarde, un grupo de ciudadanos venezolanos intentó entrar ilegalmente a los Estados Unidos, mientras protestaban a lo largo del límite internacional de Río Grande, cerca del centro del Paso. Uno de los manifestantes agredió a un agente con un asta de bandera, momento en el que los agentes respondieron, iniciando las medidas de control de multitudes. Estas medidas incluyeron el uso del sistema autorizado de lanzamiento de bolas de pimienta, de fuerza menos letal. Luego del enfrentamiento, los migrantes regresaron al lado mexicano, en donde continuarán esperando la oportunidad de exponer su caso con la esperanza de conseguir el asilo en Estados Unidos. Varios albergues en el estado mexicano de Tamaulipas han comenzado a censar a los cientos de migrantes que llegan diariamente con la meta de acceder al proceso de asilo en Estados Unidos. Desde McAllen, Texas, Víctor Hugo Castillo nos envía el siguiente reporte. A veces siente uno que ya no va a poder más, pero pues los traemos a ellos y tenemos que salir adelante por ellos. Azucena llega a la frontera con su familia, huyendo del crimen organizado en Guerrero y con la intención de buscar refugio y protección en Estados Unidos. Sufriendo, y por los niños más que nada, por su seguridad de ellos, es muy difícil porque nos estamos quedando en la calle, pues por decir, ahí a la intemperie con ellos. Un gran movimiento de más de 2,000 migrantes se vive a la margen del Río Grande para realizar un censo y así conocer la situación de estas familias que llegaron recientemente a Reynosa. Que están llegando entre unas 400 a 600 familias diario. Ellos se añaden a la lista de miles que ya están dentro de albergues en espera de presentar su caso de asilo ante autoridades estadounidenses. Lo que están ahorita más solicitando son los niños, las familias vulnerables. Los haitianos lideran las listas de nacionalidad entre los casi 15,000 migrantes que han llegado a la ciudad de Reynosa. En esta situación se está necesitando muchísima paciencia. La idea del censo es calmar a los inmigrantes que están desesperados y que días atrás han generado situaciones de caos. Empezaron a amotinarse entre el albergue, a golpearse entre ellos mismos. Mientras tanto, Azucena dice que sus hijos son dos muy buenas razones para seguir adelante. Sí, la verdad
verdad que sí. Y por eso no nos rendimos y aquí vamos a estar luchando y luchando para buscar algo mejor para ellos. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. Hoy fue acusado formalmente el sospechoso de atacar con un martillo al esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Diva, Lizeth Cash ha seguido de cerca este caso. Diva, empecemos hablando de la relevancia que tiene este caso en medio de la contienda electoral que vive Estados Unidos y qué esperamos el día de hoy respecto a este caso. Yasmín, este caso es sumamente relevante porque ya los investigadores del FBI están relacionando el crimen con la actual, retórica violenta en la que se ha tornado las elecciones hasta el momento. Por su parte, el acusado hoy comparece en una corte estatal en California, pero ya confesó que perpetró este crimen contra el esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes por motivos políticos contra ella. En este informe les tenemos más detalles. David Wayne DePape, de 42 años, ahora enfrenta el cargo de intento de secuestro contra un funcionario estadounidense por el desempeño de sus funciones oficiales, de acuerdo a la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Norte de California. Cargo relacionado con la demócrata Nancy Pelosi, pues DePape le dijo a la policía que planeaba retenerla como rehén y romperle las rótulas para mostrar a otros miembros del Congreso que había consecuencias de las acciones, según la declaración al FBI. Un caso que ha llevado a las autoridades a implorar tanto a líderes como ciudadanos bajar el volumen a una de las campañas estadounidenses más explosivas y polarizadas en décadas. Nos incumbe a todos vigilar las palabras que decimos y bajar el volumen de nuestra retórica política. Todos deberíamos poder participar en un discurso político apasionado, pero seguir siendo respetuosos unos con otros. Entre tanto, el expresidente Donald Trump se unió a un coro de voces conservadoras que han compartido teorías de conspiración sin fundamento sobre el ataque al esposo de Pelosi, calificándolo de una situación triste, pero cuestionando si la policía ha entregado la información completa. Mientras tanto, autoridades estatales impusieron cargos a DePape, quien comparecía ante un tribunal este martes. Los cargos que presentamos hoy incluyen intento de asesinato, robo residencial, asalto con un arma mortal, abuso de ancianos, encarcelamiento falso de un anciano, así como amenazas a un funcionario público y su familia. Las amenazas contra los líderes políticos en Estados Unidos están en aumento. Las amenazas que tienen que ver con declaraciones preocupantes y amenazas han aumentado de 3.939 casos en el 2017 a 9.625 casos en el 2021. Esto de acuerdo a la policía del Capitolio, Yasmín. Gracias, Diva Lizeth, por este reporte. Estamos a una semana de las elecciones de medio término en Estados Unidos y tanto el Partido Republicano como el Demócrata llevan candidatos hispanos a las elecciones. Conscientes de la importancia del voto hispano, ambos buscan el apoyo de la minoría étnica más numerosa de la nación. Anthony Belchi nos cuenta más. Para las elecciones del 8 de noviembre, ambas campañas cuentan con candidatos hispanos. En el Partido Republicano están convencidos de que muchos votantes de esa comunidad se identifican con los valores de la bancada roja. No queremos mantenernos en un lugar donde igual que llegamos, sino queremos mejorar y mejorar a la familia. Y los republicanos se han dado cuenta que sí, que eso es lo que buscan y se identifican con nosotros. En el Frente Republicano, la representante Mayra Flores opta a la reelección. Ya dio la sorpresa en verano, poniendo fin a casi un siglo de control demócrata en el sur de Texas. La exalcaldesa Lori Chavis de Remer se postula a un escaño por el oeste de Oregón, mientras que Michelle García Holmes y Alexis Martínez Johnson desafían a dos titulares demócratas en Nuevo México. Los demócratas también tienen varios candidatos latinos que sobre todo están llevando el tema migratorio como bandera en estas elecciones. Tenemos un gran número de porcentaje de nuestra población que todavía está indocumentada o con DACA. En el Frente Demócrata, Catherine Cortés Masto busca la reelección en Nevada y Maxwell Alejandro Frost, que es un afrocubano que aspira al Congreso y quiere terminar con el voto conservador de los cubanos
En Florida se espera una contienda ajustadísima en Texas entre el representante demócrata Henry Cuellar y la republicana ultraconservadora Casey García. En Florida pasa un poco lo mismo entre la candidata demócrata Annette Taddeo, que busca arrebatar el escaño de la republicana María Elvira Salazar. Aunque los latinos representan aproximadamente el 19% de la población de Estados Unidos, un informe de Pew asegura que están profundamente subrepresentados en la política. Anthony Belchi, Voz de América, Miami. La farmacéutica Pfizer anunció el inicio de un ensayo clínico que apunta hacia una vacuna contra el virus sincitial, causante de una peligrosa enfermedad respiratoria que alarma a los médicos en Estados Unidos. José Pernalete nos trae los pormenores. El peligroso virus respiratorio sincitial o RSV puede enfrentarse a una potencial vacuna. La farmacéutica Pfizer anunció que la vacunación de mujeres en estado de gestación contra este virus ha arrojado casi 82% de efectividad en casos graves. Es un virus que, al igual que el del COVID, se fija en los pulmones, en lo que se llama el sincigio del pulmón, que es el espacio entre el alveolo y los vasos sanguíneos, produce una inflamación y genera en los niños lo que se llama una bronquiolitis. Los expertos en salud pública indican que a partir de los ensayos contra la propagación del coronavirus, los resultados son alentadores al precisar métodos similares en madres embarazadas y la carga inmunológica que registran los neonatos. Nos gustaría proteger a la madre, pero también es importante que parte de esa protección atraviese la placenta y proteja al recién nacido durante los primeros meses de vida antes de que podamos comenzar a vacunar al recién nacido. Esto más todo lo que se ha aprendido con las vacunas de RNA ha hecho posible que muchas de estas empresas estén desarrollando vacunas para niños recién nacidos, pero vacunando a la madre. Niños recién nacidos y adultos de edad avanzada son los pacientes potenciales del RSV, sobre todo cuando disminuyen las temperaturas. El doctor Cisneros afirma que es una muy buena noticia, pero que la vacuna no estará disponible antes de 2023. José Pernalete, Voz de América, Miami. Con los pronósticos de un invierno más severo y los precios de las facturas de la calefacción en aumento, el estado de Nueva York anunció que a partir de este martes, familias de medianos ingresos podrían solicitar un subsidio para mantener sus hogares calientes. Ángela González nos trae la información. Se aproxima el invierno y las cuentas de electricidad que incluyen la calefacción están por las nubes. ¿Cuánto se te ha subido la cuenta de la electricidad? 300 y como 398. Para evitar atrasos en el pago de las facturas e incluso riesgos de incendios por tratar de mantener las viviendas calientes con hornos o calentadores portátiles, el gobierno del estado de Nueva York entregará hasta $976 de ayuda para pagar la factura de la calefacción a las personas que cumplan con varios requisitos, dependiendo del ingreso a partir de $2.582 mensuales por individuo, el tamaño del hogar, la fuente primaria de calefacción, y si un miembro de la familia es menor de 6 años o mayor de 60 años o es discapacitado. La asistencia se canalizará a través del Programa de Energía para el Hogar financiado por el gobierno federal. El programa conocido como HEAP incluirá en el subsidio este año un 33% más para los hogares que usen aceite, queroseno o propano en la calefacción, un 21% para los que calientan con madera y carbón de maíz y un 14% para los que lo hacen con electricidad o gas natural. La guerra en Ucrania y la inflación son algunos de los factores que han influido en los incrementos. Es una ayuda bastante significativa. Lo que debería hacer Biden, dejar de mandar tantos millones y billones para Ucrania y darle más ayuda aquí a lo que estamos pagando tasas. El programa también ofrece hasta $8.000 para reparaciones o reemplazo de sistemas de calefacción en algunos casos, y los desembolsos para este invierno podrían superar los $1,7 millones que se destinaron a Nueva York durante 2021. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
Preocupante situación de la niñez en América Latina y el Caribe, reportó este martes UNICEF. La agencia de la ONU asegura que los menores no solo son víctimas de violencia en el hogar desde la cuna, sino que sus vidas corren constante peligro. Celia Mendoza nos da los detalles desde Naciones Unidas. Los menores en América Latina y el Caribe enfrentan violencia en el hogar, la escuela y la calle, alertó UNICEF en su más reciente reporte. Los datos que tenemos, y estos son datos comparables de toda la región, es que entre el año y los 14 años hay 2 de cada 3 niños, niñas y adolescentes de la región experimentan algún tipo de disciplina violenta en el hogar. Y creo que este hecho de que sea en el hogar es muy importante porque ese lugar en el que pensamos que los niños es donde están más seguros suele ser el primer sitio en el que los niños, niñas y adolescentes sufren violencia. Explicó a La Voz de América Esther Ruiz, especialista de protección de la niñez de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de UNICEF, quien indicó que la tasa de homicidios de menores en la región es la más alta en el mundo. O sea, si lo comparamos con otras regiones, estamos hablando de 4 veces más. O sea, realmente es un número muy alto. Y la mayoría es que los homicidios, a diferencia de otras regiones, es la causa principal de muerte entre adolescentes entre 10 y 19 años. Sin embargo, Ruiz subrayó las diferencias de género. Los niños tienen 7 veces más posibilidades de morir por homicidio que las niñas, mientras que las niñas son especialmente más vulnerables a la violencia sexual, sobre todo a partir de los 10 años de edad. UNICEF reconoce el avance que ha habido en torno al castigo físico, pero insiste en la importancia de la prevención en la región, trabajo que adelantan en conjunto con los gobiernos. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Una de las tradiciones más emblemáticas de México llegó a la Casa Blanca. Por segundo año consecutivo se instaló un altar para celebrar la tradición mexicana del Día de los Muertos. Este año el tributo recordó a familiares difuntos de algunos empleados de la administración Biden. Jorge Agobián nos trae la historia. Velas, flores de cempasúchil y pan de muerto. La Casa Blanca conmemoró el Día de Muertos y recordó a los familiares de los empleados que celebran la festividad. Como en la tradición mexicana, el altar en la mansión presidencial celebra la muerte como un símbolo de vida y recuerdo. ¿Y mis padres están ahí arriba? Como nos contó Carlos Elizondo, secretario social de la Casa Blanca, cuyos padres de origen mexicano están representados en el tributo. Soy la persona que soy hoy por mis queridos padres. Y tenerlos en la pared, sí, es un momento triste, pero es un tributo maravilloso y nunca imaginé como latino que creció en el sur de Texas que mis queridos padres tendrían este maravilloso honor y tributo en la Casa Blanca. En 2021, por primera vez, la Casa Blanca instaló un altar, pero este año la primera dama decidió darle un aspecto más personalizado. Nos hemos puesto en contacto con el personal latino que trabaja en la Casa Blanca para que incluyan algunas fotos de sus seres queridos que han fallecido. Tamales, tortillas y hasta tequila había en la mesa como ofrenda para los difuntos recordados. Y estaba hablando con colegas antes. Debería ser una tradición internacional porque es un tributo tan maravilloso a aquellos que hemos perdido, que fueron tan importantes para nosotros. Todavía es muy temprano para saber si esta se podría convertir en una de las tantas tradiciones de la Casa Blanca que han pasado de presidente a presidente, pero al menos la familia Biden pareciera estar dispuesta a dejar esa huella. Jorge Agobián, Voz de América. Y los peludos también han tenido la oportunidad de participar en las celebraciones. En esta oportunidad, las de Halloween. En Lima, la capital peruana, casi un centenar de mascotas lucieron todo tipo de disfraces, muchos de ellos confeccionados por sus amos, quienes exhibieron lo mejor de la moda perruna en este concurso que principalmente busca promover el cuidado de los animales. Con esta historia llegamos al final de esta emisión. Gracias por informarse en El Mundo al Día. Les informó Yasmín López. Nos vemos nuevamente mañana. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.